al andén, que no atropellen tu riñón. Súbete al andén, que no atropellen tu riñón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias, analizamos los hechos de la semana y debatimos lo que pasa en Colombia y el mundo. Es un gusto saludarlos como siempre. Soy Camila Carvajal, aquí me subo al andén y usted también puede hacerlo usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Semana corta en Colombia después del puente festivo, de la celebración del Día de la Madre, pero llena de información y llena de polémicas. Fue la semana de cifras cada vez más negativas para la economía colombiana. El DANE, esta semana que está terminando, reveló que en el segundo trimestre, en este de 2024, en el primer trimestre de 2024, mejor, la economía colombiana creció solo 0,7%. Prácticamente estancada la economía, con caídas muy ruidosas para la manufactura, para el comercio y hasta para la minería. Aunque ese es el balance en materia de números, eso tiene una explicación desde el gobierno, intenta darla el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el hombre que ve el vaso medio lleno. Dice que la economía se aleja, de a poquito eso sí, pero se aleja de la recesión y que este no es un asunto de reforma tributaria, sino de entender en qué contexto está la economía colombiana. El ministro diciendo, por ejemplo, que la industria también se está recuperando a pesar de esa caída del 5,9%. El DAN explica que en el caso de la industria el problema es que la gente, los hogares están priorizando la platica que llega en el arriendo, los servicios públicos y un dato no menor, en la compra de sustancias alcohólicas, de bebidas alcohólicas y de tabaco. Y ahí se está invirtiendo la plata. Por eso la gente dejó de salir a comer, de comprar ropa nueva y eso hizo que muchas industrias que producían ropa se quedaran con la ropa hecha porque no hubo a quien venderles. Bueno, panorama de la economía que está preocupando a los sectores, a los expertos, a los economistas, aunque dice el gobierno con el mismo ministro de Hacienda que la proyección del PIB cuando se acabe este año podría subirse. Está en 1,4, 1,5 y él dice que por qué no puede ser del 2%. La economía que nos toca a todos, como nos toca también el tema climático. La semana de las lluvias cada vez más miedosas en Cali. En el suroccidente colombiano, los aguaceros dejaron vías inundadas, centros comerciales en emergencia, casas destruidas, casas afectadas y un alcalde intentando contener la furia de unos aguaceros que hasta dejaron sin internet y sin energía a la capital del Valle del Cauca. Ya está lloviendo prácticamente por todo el país, pero hay que seguir ahorrando agua, que es lo que pasa en Bogotá. También la semana en la que el gobierno tomó decisiones con la Universidad Nacional. ¿Qué tal la novela que se está escribiendo, inédita, en la universidad pública más importante de Colombia? Ya hay ministro de Educación ad hoc, es el ministro Correa de Cultura, el hombre que tendrá que definir el futuro junto al Consejo Superior de Ismael Peña, el rector que tomó posesión del cargo ante un notario y eso ha sido peor. El paro en la Nacional sigue, el futuro del rector Peña no se sabe y en medio de todo, la rectoría advierte difíciles momentos de orden público por esas protestas. Y bueno, hablando de jóvenes, esta también fue la semana de los reclamos del Consejo Nacional de Juventud al presidente Petro. Un consejo de juventud al que habían dejado plantado no una ni dos, 4 veces en este gobierno. Por fin se encuentran y lo que era una interlocución para que los jóvenes del país que ayudaron a elegir al presidente Petro y son su capital político pudieran expresarse, terminaron molestos porque el presidente dio el discurso de 20 minutos y pretendía irse. Eso desató la molestia de los jóvenes, muchos de ellos terminaron hasta diciéndole populista al mandatario, no le gustó, les contestó y aquí hay unas críticas muy claras de los jóvenes hacia el mandatario. ¿En qué está eso? Es el tema de esta noche y es el tema para analizar con los protagonistas y con nuestros panelistas. Por eso hacemos una pausa y en segundos saludo a 2 de los valientes muchachos que se le pararon al presidente y en nombre de los jóvenes de Colombia le hicieron los reclamos. Una pausa. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu riñón. Súbete al andén, que no atropellen.
nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y continuamos en el andén con los invitados de hoy. Este es el programa de Jóvenes para Jóvenes. El andén quiere eso, abrir los micrófonos para que sean los jóvenes los que puedan dar aquí sus argumentos, sus puntos de vista, sus aplausos, sus reclamos, y por eso el tema de esta noche no podía ser otro que el encuentro del presidente Gustavo Petro, sus ministros, la vicepresidenta Francia Márquez, en general el alto gobierno, con los consejos nacional de juventud y las plataformas de juventud, los jóvenes, los que representan a los jóvenes por todo el país, que accedieron a explicar lo que pasó. Fue un encuentro muy accidentado, gritos, reclamos, hasta señalamientos de populismo que no le gustó al mandatario, pero que fue la manera de los jóvenes para exigir que los atendieran. Y en medio de esto que ocurrió en el Ministerio de Cultura, llamaron la atención muchos de esos jóvenes. Una de ellas, que estaba en el recinto con su ruana característica, fue Jessica Mora, de la Plataforma de Juventud por Boyacá, y generosamente se sube esta noche al andén. Por eso la saludo a esta hora. Jessica, un gusto tenerla aquí. Bienvenida, muchas gracias. Hola, muy buenos días para todas, todos y todas. Me siento muy feliz de poder estar aquí para compartir nuestras agendas de juventud, lo que venimos haciendo desde el subsistema de participación juvenil, especialmente desde la Plataforma Nacional de Juventud. Pues Jessica, entremos en materia. Usted fue una de las protagonistas de la noticia de la semana. Le contaba a los oyentes y a quienes nos ven a esta hora en redes sociales que fue un cara a cara difícil de entender porque los jóvenes llegaron con sus propuestas, con sus reclamos, con sus sugerencias a hablar con el presidente. El presidente se echó un discurso de 20 minutos, se iba a ir y ustedes literalmente se pararon para impedirlo. ¿Por qué? ¿Cuáles eran sus reclamos con el primer mandatario? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hicimos nuestras intervenciones, que fueron 4, 2 del CNJ y 2 de la PNJ, ahí realmente nosotros no solamente llevábamos una lista de mercado real, sino realmente eran propuestas de lo que venimos elaborando hace mucho tiempo desde el subsistema de participación juvenil. Y el discurso, sentimos muchos, no dio una respuesta concreta a lo que nosotros estábamos pidiendo. Llevamos propuestas de cómo queremos articularnos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que esperamos del gobierno. Entonces, por eso nos paramos, hicimos un reclamo para que tuviéramos una real y efectiva respuesta de cómo nos íbamos a articular, de qué íbamos a concretar y de cómo decidirlo. Claro, pero Jessica, ustedes llegan con esas expectativas. El presidente escucha solo un par de intervenciones, da el discurso y se va. Esa actitud del presidente no es la primera con los jóvenes de Colombia. Ya los había dejado plantado cuatro veces antes de este encuentro. ¿Qué significa eso viniendo del hombre que además ha tenido las banderas de los jóvenes como una de sus banderas políticas? Claro, es una situación bastante compleja porque nosotros no solamente queremos articular, digamos, con ciertos ministerios, queremos que sea un proceso con el gobierno nacional y la cabeza de ese gobierno nacional es el presidente Gustavo Petro. Por eso nosotros esperábamos una respuesta efectiva de su parte, no solamente escuchar las 2 intervenciones, sino definirnos una agenda, una Asamblea Nacional de Juventudes, una comisión de concertación y decisión. John y yo, la persona que estaba antes de mí, somos comisionados nacional de concertación y decisión. Entonces esperábamos una respuesta mucho más contundente, no solamente del gabinete, sino del mismo presidente, que aunque, por ejemplo, hay un Ministerio de la Igualdad y hay un Viceministerio de Juventudes, sentimos que aún se quedan muy cortos para llegar a las juventudes de este país. Jessica, ¿qué reclaman? Cuando ustedes dicen, ya lo hemos escuchado desde la intervención y la reunión del miércoles pasado, lo acaban de escuchar además aquí quienes la ven y la escuchan con varios de sus compañeros. Cuando ustedes dicen es que se necesitan respuestas del gobierno, las respuestas son ¿ante qué? ¿Cuáles son las preguntas o las necesidades de los jóvenes en Colombia? Ok, nosotros tenemos un estatuto de ciudadanía juvenil, es una ley estatutaria que dice qué debe pasar con los jóvenes, cómo se articulan los procesos, cuáles son las obligaciones del gobierno nacional, de los territoriales. Y hoy sentimos que no se está dando un cumplimiento efectivo, entonces voy a poner 2 ejemplos concretos. El primero es la Comisión de Concertación y Decisión, porque soy comisionada. Ese es el espacio de mayor decisión de una agenda de juventudes a nivel nacional. Es donde nosotros debemos llevar las propuestas y articular cómo vamos a llegar a los territorios con ofertas institucionales, con procesos jurídicos y normativos
para incidir de una manera efectiva. Y el otro es el sistema de gestión del conocimiento, que fui también muy enfática en mi intervención, un poco compleja ese día, a viva voz. ¿Por qué? Porque es una deuda que tienen con nosotros. El subsistema realmente hoy no cuenta con un sistema de gestión del conocimiento. Si ustedes buscan Juaco en Google, van a encontrar una página que es un observatorio que tiene unos indicadores que están completamente desactualizados, que no responden a las necesidades de los jóvenes, ni los organizados ni los no organizados. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos tomar decisiones basadas en evidencia y datos porque no tenemos los datos, porque no se han hecho las políticas públicas. Entonces lo que nosotros queremos es saber cómo vamos a gestionar esos procesos. Yo lo decía, hemos puesto acciones jurídicas como los derechos de petición para saber qué están haciendo y ver cómo nosotros podemos apoyarlos. Aquí no solamente hacemos veeduría y decimos que las cosas no funcionan, nosotros llevamos propuestas de decir qué es lo que debería estar pasando según lo que nosotros conocemos. ¿Quién conoce mejor el territorio que los jóvenes que están allí todos los días viviéndolo? Sí, aquí usted ya que habla de su intervención y del momento en el que de frente le habla al presidente Petro, me llamó mucho la atención, Jessica, que reiteradamente le dijo, presidente, es que no hay articulación. El problema de articulación es de quién, del presidente, de los ministros, del viceministro de Juventud, que además es el hombre que lleva las riendas de este tema. ¿Quién debería responder por la articulación del gobierno que usted le reclamó al presidente? Todos. Aquí la respuesta es clara. Deberían responder todos. En la comisión de concertación solamente hay 3 delegados, entonces allí solamente podemos gestionar espacios para ellos 3. En un momento pedimos que trajeran a delegados de cada ministerio para poder tomar decisiones sobre lo que pasa con los presupuestos, sobre cómo territorializar la inversión. Entonces también es una cuestión de, ¿hay articulación? No. Ministerio de la Igualdad la debería estar gestando para que nosotros no solamente nos sentemos con ellos, nos sentemos con el ministro de Cultura, con la ministra del Trabajo. Eso es algo que empezó a suceder ayer. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a la ministra del Trabajo, hablamos con su asesora de Juventudes, nos acercamos con el ministro de Cultura para buscar un espacio de cómo llevar la oferta. Eso era lo que nosotros estábamos pidiendo, que realmente se sentaran y tomaran decisiones como un equipo, porque ellos son un equipo. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de ellos, del escenario, desde el DNP, que es la Secretaría Técnica de la Comisión de Concertación y debería estar llevando otros invitados al escenario, desde el presidente mismo para dar una orientación contundente de cómo nos vamos a articular con los jóvenes en todos los ámbitos. A nosotros no solo nos interesa cultura y deporte, o no solo nos interesa los ejercicios democráticos, nos interesa cada uno de los procesos. Tenemos mesas temáticas para empleabilidad, tenemos mesas temáticas para inclusión social. Entonces tenemos una agenda construida, tenemos unas propuestas que hoy podrían ser o no ser viables, pero ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de analizarlas y saber cómo aterrizarlas en este país. Entonces ahí es donde buscamos ese efecto. No, pues si algo queda claro es que ustedes, todos esos jóvenes que estaban en el evento con el presidente de los Consejos Nacional de Juventud, de las juventudes del país, pues están lejos de que solo les interese la recreación, el deporte, las artes o la cultura. Aquí de verdad hay banderas políticas y sociales que cada uno en su departamento o en su rango tiene. Pero Jessica, déjeme insistirle. Primero, ¿usted es petrista? ¿Usted apoyó el proyecto del presidente Petro en las urnas? Yo creo que definirse es limitarse mucho, pero digamos, también he militado en el verde en algún momento, he hecho ejercicios políticos en diferentes escenarios. Si usted me pregunta hoy directamente, ¿votó por Petro? Sí, voté por Petro y también voté por Francia, porque creo mucho en el ejercicio de igualdad que están haciendo. Creo que es un proceso largo, pero en ese proceso largo nosotros podemos colaborar, es lo que estamos pidiendo hacer, colaborar. Y también quiero ser clara que ayer el escenario también se prestó para que nosotros habláramos. La directora del DAPRE, Laura Saravia, se acercó a nosotros y nos dijo, ok, ¿cómo comenzamos este proceso de la mejor manera posible? Reconectemos, ¿qué necesitan? ¿Cómo lo hacemos? El día de hoy ya estamos en conversaciones para ver cómo podemos hacer ese proceso efectivo desde la Presidencia de la República y que realmente nos traigan respuestas. Aquí no es un tema de partidos, no somos el CNJ que se elige también por partidos, somos plataformas de juventudes, jóvenes organizados que vienen de parches, de combos, individuos
que les interesa incidir en su territorio, velar porque se cumpla el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y porque todos tengamos oportunidades, no solo laborales, bueno, sino también de cambiar nuestros proyectos. Se lo pregunto, Jessica, porque después del episodio viral en redes sociales con el presidente, entonces aparecieron todo tipo de voces. Es que son petristas arrepentidos, es que son de derecha, es que son jóvenes que llegaron a hacer reclamos porque no les han dado su puesto en el gobierno, y muchos además con el argumento de son jóvenes arrepentidos. ¿Usted qué opina ante eso? ¿Usted se arrepiente de las decisiones, en este caso políticas, tomadas mirándolo como la representante de jóvenes que es hoy? No, yo no me arrepiento del ejercicio porque creo que cuando uno toma una decisión la toma con convicción. Sobre todo yo, por ejemplo, soy abogada. Yo hice un ejercicio de leerme los planes de gobierno para saber qué me estaban ofreciendo los candidatos en su momento, escuchar sus líneas discursivas y saber qué era lo que más se acercaba. Realmente hoy el presidente Petro tiene una agenda que nos quiere incluir. Eso lo descubriremos después de esta sesión. Había sido difícil, pero ayer nos escucharon efectivamente. Los ministros hoy nos están llamando a decirnos en qué escenario nos podemos sentar, cómo vamos a dialogar. Esperamos que eso se concrete. Sí, yo lo decía esta mañana también en otros escenarios, y era, nosotros lo que queremos es que se sienten con nosotros a discutir las agendas, que nos digan cómo llevarlas a cabo. ¿Eso había pasado antes? No, pero eso solo depende de una cosa, y también somos reiterativos, de voluntad política. Nosotros hacemos ejercicio desde los municipios más pequeños. Yo vengo de Miraflores, Boyacá, un municipio de sexta categoría del departamento de Boyacá, y por ejemplo yo le decía, mi secretaria de gobierno, Alejandra, cuando nosotros le dijimos este año que ella comenzó, hey, queremos participar en las instancias, queremos llegar no solamente en las instancias de juventud, sino también en los temas de seguridad, en los temas de género. ¿Qué dijo ella la siguiente semana? Miren, esta es la agenda de las instancias del departamento, dónde quieren participar y quién va a participar. ¿Requería otra cosa más allá de voluntad política? No, nos dieron una voz, nos dieron un voto en los ejercicios. Entonces queremos que eso mismo pase también a nivel nacional y esperamos concretar esas agendas. Sí, hoy vamos al Congreso porque este ejercicio no solo es de proponer, también es de hacer veeduría. Entonces buscamos aliados en todos los sectores, en todos los procesos, para concretar lo que nosotros sabemos que podemos hacer por los jóvenes de este país. Jóvenes de este país que, en cara de Jessica y de otros que hemos venido conociendo esta semana, se están manifestando y están levantando la mano para pedirle sus propios temas, sus propios reclamos, sus propias preocupaciones al gobierno del presidente Petro. Es Jessica Mora, de la Plataforma de Juventud por Boyacá. Pues Jessica, quedamos atentos que los compromisos y las puertas que se abrieron con el escándalo y la confrontación de esta semana se cumplan para ustedes, los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo les estaré contando cómo va nuestra agenda. Me comunicaré con ustedes porque también quiero que si algo pase, también lo bueno sepan qué pasa y cómo pasa. Porque no solamente venimos a quejarnos, somos empáticos en que traemos propuestas y queremos que el gobierno y el gobierno territorial también en cada uno de nuestros departamentos y distritos nos escuche, se articule y le responda a los jóvenes. Y esta es la situación de quienes confrontaron al presidente, pero no fue solo Jessica. También en ese mismo encuentro, el presidente Gustavo Petro tuvo que escuchar voces de comunidades indígenas, también de otras mujeres trans que le pidieron al mandatario respuesta por los reclamos de los jóvenes. En el recinto estaba John Parra, el consejero nacional de Juventud por Caquetá, un hombre que está liderando las temáticas, las preocupaciones y las propuestas de los jóvenes desde esa región de Colombia. Hola John, buenas noches, bienvenido. Hola Camila, muchas gracias por la invitación, a ti y a todos los oyentes. ¿Cómo les fue en esta reunión con el gobierno nacional? Los titulares al día siguiente del encuentro fue el cara a cara, la confrontación en la que terminó esa discusión con el presidente Petro. Ya con la cabeza fría, un poquito más calmados los ánimos, John, ¿cuál es su lectura? ¿Cómo les fue a los Consejos Nacional de Juventud reunidos con el presidente Petro? Bueno Camila, aclarar, tal como lo mencionas, ese encuentro era en el marco de la sesión conjunta entre el Consejo Nacional de Juventud, el señor presidente y su Consejo de Ministros. Pues a la verdad siento que, y como Consejo Nacional sentimos que aún el gobierno nacional está en deuda con el subsistema de participación juvenil, porque a pesar de que ya se han desarrollado algunas, entre comillas, sesiones, pues sentimos que no es la forma correcta en la que se debe, digamos, llevar una sesión. Entonces, digamos que un poco inconformes por la manera en la que
pues hemos sido tratados por el gobierno nacional, sin embargo con la esperanza de que pues podamos revertir esta situación y podamos avanzar en pro de todo lo que los jóvenes en Colombia necesitan. Usted dice que el gobierno nacional está en deuda. Los jóvenes son quizá motor de la elección del presidente Petro, es parte del capital político del mandatario. ¿Cuál es la deuda? ¿Qué creen ustedes que les debe el gobierno a esta hora? Bueno, indudablemente los jóvenes somos, digamos, gran partícipes de que el señor presidente hoy esté en el Palacio de Nariño. Tenemos una ley estatutaria, una ley que ha sido modificada ya en una ocasión y que nos da, digamos, una serie de espacios legítimos para poder, digamos, tener la concertación con el gobierno nacional. Y, bueno, le comento, yo soy consejero nacional repitente y en el periodo pasado el señor presidente nos quedó mal 4 veces. Entonces, digamos que la deuda viene o se lleva desde el Consejo Nacional anterior y sentimos que no se han dado los espacios para la concertación y el diálogo. Entonces, a veces nos sentimos instrumentalizados porque cuando nos piden marchar salimos, porque cuando nos piden, digamos, ser la cara rebelde, lo hacemos, pero en el momento en el que nos queremos sentar a traer propuestas desde nuestros territorios, propuestas que muy juiciosamente pues reunimos con todos los jóvenes, incentivos, con todos los jóvenes de nuestros departamentos, pues se nos cierran las puertas aquí en el gobierno nacional. Usted dice que se han sentido de alguna manera usados, porque si hay que marchar, marchamos, si hay que votar, votamos, pero ahora son unos reclamos de los jóvenes que están esperando respuesta del gobierno. ¿Qué reclaman? ¿Qué necesitan? ¿Qué esperan los jóvenes en Colombia? Bueno, hay 3 puntos muy importantes en el cual pues se centraba la discusión el día de ayer. La primera, sin duda alguna, es la reforma a la ley estatutaria. Es una ley estatutaria que con la llegada de los consejos de juventud se queda obsoleta, tiene muchos vacíos y eso nos ha generado muchas dificultades. El presidente en San Andrés nos dijo que quería que los consejos de juventud dejaran de ser un ente consultor para que fueran un ente de decisión y nos pintó, digamos, la idea de realizar una reforma, pero hasta el momento, más allá del discurso, no se ha dado esa posibilidad. Eso como primero. Otro punto muy importante que exigimos los jóvenes del sistema de participación juvenil es la realización de la Asamblea Nacional de Juventud. Es un espacio que por ley tenemos derecho a 2 asambleas al año, pero que el gobierno nacional hasta el momento no ha cumplido con ellas. Sí, John, ¿usted quedó tranquilo con las respuestas del gobierno a los reclamos de los jóvenes, más allá de la confrontación, los gritos, el presidente que dio el discurso se iba a ir, luego se queda? ¿Usted, como uno de los representantes de los jóvenes en Colombia, quedó tranquilo? Camila, siento que quedamos con muchos retos, tanto por parte del gobierno, tanto también los jóvenes que estamos ayer participando. Digamos, más que una tranquilidad que pueda sentir en lo personal, siento que tenemos el reto de sacar esto adelante. Y es lo que le expresamos al gobierno. Listo, ustedes nos dicen vamos a hacer la reforma, ustedes nos dicen vamos a cambiar muchas cosas, aquí estamos nosotros. Los jóvenes siempre hemos tenido la disposición, hemos tenido la capacidad de concertar. Entonces lo que le pedimos es al gobierno es que, bueno, ya nos están pidiendo que nos sentemos, aquí estamos, escúchenos, ábrenos la puerta y vamos a hacer esas reformas que necesitan los jóvenes. Entonces, más que una tranquilidad, es un reto que tenemos los jóvenes en Colombia. Sí, pero John, le insisto, en la práctica, en el día a día, usted dice hay muchos reclamos y si quieren que dialoguemos estamos listos para dialogar, pero ese diálogo es en línea ¿de qué? Hoy los reclamos de los jóvenes son por educación, por salud, por defensa de la protesta social. No sé, ¿en qué se materializan esos reclamos que tienen como juventud? Indudablemente el tema de educación es un tema principal. Ayer hablábamos sobre el Fondo Generación Valor y el presidente rotundamente dijo que este fondo salía, digamos que él no iba a carrear con una oferta que era del gobierno anterior y lo vemos con una preocupación porque es un fondo del cual se están beneficiando 256 jóvenes en Colombia que representa su única posibilidad de estudiar. Es un fondo que está inducido para temas de sostenimiento y al presidente decir que va al darle un no rotundo a este fondo, pues pone a temblar a algunos jóvenes que solamente tienen esto como sustento. Nos dice que él quiere que estos 256 jóvenes, al igual que los 7.000 que se habían inscrito, pues pasen al tema de la ley de gratuidad. Sin embargo,
queda en el aire el tema del sostenimiento, porque los jóvenes necesitan eso. Eso por un lado, el tema de educación. Otro punto muy importante, el tema de la seguridad. Jóvenes amenazados, jóvenes víctimas, jóvenes que han tenido que dejar su territorio porque los grupos al margen de la ley, porque algunos sectores políticos los ven como, no, nos ven como amenazas y nos hacen salir de nuestros territorios, y hasta el momento no hemos podido, por más que hemos hecho la petición de la creación de una ruta de protección efectiva para jóvenes que son líderes amenazados, no se ha dado. Tenemos el caso de un compañero que la semana pasada por poco es víctima de un atentado que hubo en el municipio de Yorochocó, sí. Y estaba en el lugar de los hechos en esta balacera y por poco pues pierde la vida y no hubo una respuesta. Así como ese caso, hemos tenido casos de consejeros nacionales que han tenido que salir del país porque han tenido amenazas y no se hace nada por la seguridad de los jóvenes. Entonces son temas que preocupan también, al igual que ya lo decía, al igual de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad. Entonces son muchos temas que nosotros traemos las proposiciones a los ministerios, al gobierno, pero no las reciben, no las escuchan. Por último, John, para terminar esta conversación, usted que estuvo en ese encuentro con el gobierno nacional, con el presidente Petro, ¿qué fue la gran noticia esta semana? Usted, John, ¿qué espera? ¿Con quién va a tener la interlocución a partir de ahora? Bueno, yo como consejero nacional y como miembro del Consejo Nacional de Juventud, creo que el mensaje es en colectivo. Esperamos que el gobierno nacional, el viceministerio de Juventud, digamos que recapacite en todo lo que se ha venido trabajando y abran las puertas al igual que los ministerios. Nosotros estamos, como te digo, en disposición de hablar, en disposición de concertar, en disposición de entregar los insumos que traemos del territorio. Lo que esperamos es que el gobierno nacional cumpla, digamos, al pie de la letra con la ley estatutaria que tenemos. Entonces el mensaje también al gobierno nacional es que abra las puertas al diálogo, a escuchar a los jóvenes. Entonces pues los ministerios, la presidencia, los viceministerios, hemos estado siempre en disposición y esperamos que ellos también estén en disposición de aceptar que los jóvenes hagan propuestas para que pues, la situación de los jóvenes en el país mejore. Y escuchan ustedes así a los jóvenes protagonistas de una de las noticias de la semana en Colombia. Es John Parra, consejero nacional de Juventud por Caquetá, quien se ha subido esta noche al andén. John, muchas gracias. Quedamos atentos a qué pasa ahora para ustedes los jóvenes en la interlocución con el gobierno Petro. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Son consejeros que representan a jóvenes por todo el país y que se convirtieron en quienes alzaron su voz para decirle al presidente que están inconformes con su gobierno. Vamos a hacer una pausa y en 30 segundos venimos con el debate. Aquí, ¿quién debe responder por los reclamos que hacen los jóvenes? ¿Cuál es la conclusión del cara a cara con el presidente Petro? ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Qué están pidiendo? Será el tema de esta noche. Recuerde que usted puede participar usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Una pausa, ya regresamos. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, ya escuchamos a esos jóvenes que estuvieron en el recinto, que enfrentaron al presidente Petro y su gobierno. Llegó el momento de analizar esa situación con nuestros jóvenes, con los panelistas del andén, que además han estado y siguen muy de frente las políticas de juventud, las que crea el gobierno del presidente Petro, el Ministerio de la Igualdad y el Viceministerio de Juventud que pertenece a esa cartera. Para eso les presentaré a nuestros panelistas de esta noche, caras conocidas del andén. Arranco con Natalia Acero, es consejera de Juventud precisamente, es analista y es cara conocida del andén. Natalia, bienvenida, un gusto tenerla aquí. Camila, increíble estar aquí de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Se suma además Cristian Romero, uno de nuestros analistas políticos. Cristian, desde el Congreso, bienvenido. Hola María Camila, hola Camila, no me maten. Hola Aleja, hola Nata, un gusto estar con ustedes. Precisamente estoy en el Congreso al lado de la sesión que está teniendo los jóvenes con el Congreso y pues este es un tema que me apasiona mucho y encanta compartirlo con mujeres tan tesas. Sí, señor, y también Alejandra Sánchez, que es otra de nuestras analistas, una mujer que entiende muy bien para dónde van las políticas alrededor de los jóvenes en Colombia. Alejandra, bienvenida, buenas noches.
Hola Camila, un gusto volverte a ver y a saludar, y a Cris y a Nata y a todas y todos los que nos escuchan. Muy, muy buenas noches. Bueno, Natalia, arranco con usted. Lo que pasó esta semana puso a los jóvenes de nuevo en el ojo del país, no solo por ocupar los principales titulares, sino porque de verdad puso al país a pensar por los reclamos y políticas que hay para ellos. Usted, que conoce estas políticas, además como consejera de Juventud, ¿qué opina de lo que pasó con el presidente Petro? Una conversación que empezó con un discurso y terminó con un cara a cara, pues difícil políticamente para el mandatario. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo primero es que este no es un reclamo nuevo. Hace un año ya, justamente para esta misma época, lo que pasa es que el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, digamos que hace obligatorio que el gobierno se reúna con el Consejo de Gobierno en general y digamos que la plataforma y el Consejo Nacional de Juventud para conversar un poco sobre las demandas que tiene la juventud en estas instancias. Esto hace un año fue problemático porque falló una, falló dos, falló tres y tocó hacer, digamos que un compromiso hasta que no se salió en medios de comunicación con ese momento la jefatura del gabinete para ir a San Andrés a conversar. Y la conversación en San Andrés no fue nada más que ustedes son unos jóvenes viejos, representan a la política tradicional, y digamos que lo que iba a pasar ayer, y afortunadamente el Consejo Nacional y la Plataforma Nacional no dejó pasar, fue justamente que fuese ese mismo escenario. Entonces hay un reclamo, digamos que muy de frente por parte de la plataforma y el Consejo para que, digamos que el presidente no dejara el lugar, que por el contrario escuchara y se sentara. Y yo ahí tengo muchas críticas. La primera, Camila, es que hay una política pública incompleta de juventud que se ha prometido un montón, que tiene un borrador hace muchísimo tiempo que hoy no está. Dos, que hay un incumplimiento reiterado por parte del gobierno nacional respecto a las temáticas que tienen que ver con los consejos y las plataformas de juventud, concretamente con la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil que tampoco se presentó, y por otro lado que yo creo que ellos no conocen muy bien el funcionamiento del estatuto, porque digamos que hacer una reunión con la plataforma y el consejo es sentar a los ministros y al gabinete a charlar con los jóvenes. No es simplemente un saludo a la bandera donde el presidente está en una tarima y los jóvenes escuchan. Yo creo que ese es el primer balance que puedo dar de lo que sucedió básicamente ayer. Pero Cristian, ¿este es un asunto de un gobierno que no ha escuchado a los jóvenes o del presidente que creyó que iba a un evento donde lo iban a escuchar cuando en realidad los jóvenes querían era hablar y que los escucharan a ellos? ¿Este es un asunto de reclamos de vieja data, como dice Natalia, o es la coyuntura por la manera como llega el presidente Petro a este encuentro con jóvenes de todo el país? Mira, yo creo que no es coyuntural porque es algo que viene de mucho tiempo atrás, o sea, ni siquiera del gobierno Duque, sino desde el gobierno Santos. Nosotros los jóvenes que llevamos un proceso más largo, venimos peleándonos precisamente que todas estas instancias de participación hoy existan. Hoy estos consejeros de juventud pudieron salir a sesionar con el presidente precisamente porque hubo unos jóvenes que pelearon y pelearon para que los escucharan y llegáramos a este espacio. Por eso para nosotros es tan triste que el gobierno que prometió trabajar con las juventudes, que el gobierno que siempre dijo que el gobierno que mataba jóvenes, no los escuchaba, este gobierno tampoco los escucha, a este gobierno no le importó que esto era un espacio que viene por ley, no es un espacio que los jóvenes estén pidiendo porque sí, sino porque está en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Ahora bien, como lo dices, está muy mal de parte del presidente porque creo que tampoco fue bien informado de para qué era el espacio. Y esto responde a que el viceministro actual y la exconsejera presidencial para la juventud desconocen profundamente el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y los mecanismos de participación de los jóvenes. Entonces es ahí donde viene la problemática, se viene ahondando, y según ellos los jóvenes que le reclaman son jóvenes que son de derecha, son jóvenes que son duquistas, cosa que es totalmente falsa, como lo vimos ayer. Hasta los mismos jóvenes que pertenecen hoy al programa Jóvenes en Paz se estaban quejando ayer, que no debieron estar ayer porque según la ley pues era un espacio diferente, pero también vimos la oportunidad de que se estaban quejando esos jóvenes que accedieron a un programa de este gobierno. Y esos programas ya vamos a hablar de ellos. Antes, Alejandra, el presidente Petro llegó al evento, escuchó 2 intervenciones, su discurso luego duró unos 20 minutos, un discurso centrado, por ejemplo, en primera línea y en las políticas de su gobierno para los jóvenes que están presos por desmanes en el paro nacional. Después vino el momento de salir del teatro, que fue cuando lo confrontan. ¿Se equivoca el presidente Petro llevando en su discurso el tema de primera línea en medio de los reclamos de los jóvenes? ¿O esto encaja con lo que está pasando para la juventud en el país?
Camila, mira, yo creo que muy en la línea de lo que venía planteando Natalia, la juventud en Colombia no es una porción minoritaria, no es una población minoritaria, somos el 30% de la población colombiana, somos una generación de 13 millones de jóvenes, o sea, 13 millones de personas que durante más de una década, muchos años, no fueron escuchados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la molestia? ¿Cuál es la molestia que yo sí creo que es más, digamos, antigua e histórica que la del actual gobierno? La molestia es que se hizo una ley estatutaria en el 2018, se hizo una ley estatutaria, realmente fue en el 2011, en la que se decía que los jóvenes debíamos participar en la toma de decisiones de todos los niveles del territorio colombiano, en todo el estado, a través de fundamentalmente de dos grandes instancias de participación, que son los consejos de juventud y las plataformas de juventud. Y durante 10 años no se cumplió esa ley. No se cumplió esa ley, se pasó por la faja. Ahora, faltaba reglamentar algunas cosas, es que no se podía cumplir por esto y por lo otro. En el 2018 se modificó y entonces en el 2018 se modifica en parte porque los jóvenes hicimos en el 2018 y en el 2017 y en el 16 una gran lucha con Santos, con Duque, para que se modificara la ley y se pudieran llamar las elecciones a los consejos de juventud, que todavía no se sabía cuándo se iban a convocar. Entonces, ¿cuál es la situación con Petro hoy? Y es que creíamos que el gobierno democrático que se hace llamar del cambio, que usó a los jóvenes para ganar las elecciones, sí iba a cumplir la ley, sí iba a escuchar a los jóvenes, sí iba a entender esas demandas históricas, y lo que ha pasado es que tampoco, es que ha actuado igual o peor que los anteriores gobiernos, despreciando a las juventudes organizadas que han estado trabajando rigurosamente. Te lo digo porque también estuve ahí, porque conozco a cientos Pero entonces, de consejeros, perdóneme que la interrumpa. El nivel. Alejandra, entonces Dale, esto dale. es un problema de gobierno, porque es que además veo a Natalia de alguna manera de acuerdo con usted, y esto me queda la duda, si es un problema de gobierno o es un problema de cómo funciona el Estado y de cómo sociedad se ha visto a los jóvenes, como si a los jóvenes solo les importara pues educación o cultura o deporte o unas cosas específicas y no se abre el resto del abanico. Pero usted dice, esto viene de años atrás y lo decía Cristian, de gobiernos anteriores. ¿Es un problema de gobierno Petro? ¿Es un problema del Estado colombiano? Es ambas, fundamentalmente es un problema del Estado, porque no ha funcionado la distribución de las tareas, ni tampoco no se han asumido las responsabilidades de las diferentes ramas del poder con lo que hay que hacer con la juventud y con el Sistema Nacional de Juventud. El Congreso, por ejemplo, el año pasado dejó plantados a los consejeros nacionales de juventud. Nata, más que nadie lo sabe, plantado. Habían 12 representantes en la plenaria. O sea, qué falta de respeto con la juventud que ha sido elegida democráticamente, pero Petro tampoco ha hecho mayor cosa para que uno se dé lo que la juventud ha pedido tanto tiempo, la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, se escuchen las necesidades en los territorios. Esto no es como que es que hay unos pelados por allá en Bogotá, no, los consejeros de juventud están también en todo el territorio colombiano. Puede que muchos no hayan participado en la primera línea, pero lo cierto es que a todos se les tiene que escuchar. Ese es el quid del asunto. Y yo sí creo que ha sido un problema tanto de Estado, hay que reformar el estatuto, como de gobierno, porque Petro no puede seguir despreciando a los jóvenes que están organizados, ni políticamente ni en estas instancias de juventud. Sí, Natalia. Sí, yo ahí iba a agregar algo que Aleja, completamente de acuerdo, pero no solamente es condenable porque es una lucha histórica del Estado, sino porque el gobierno Petro usa a favor de su ideología y de la forma en cómo, digamos, que está con la gente, las causas de la juventud. Y yo creo que hay un problema. Las fuentes han sido usadas sistemáticamente para acumular votos de las pero no para participar en los espacios de poder. Estoy perdiendo Camila.
La estoy perdiendo aquí en el audio, ya regreso con usted a ver si lo recuperamos, señor. Camila, yo también quería mencionar que como lo dice bien Alejandra, es que este gobierno ha tenido todos los mecanismos para hacer un buen trabajo con las juventudes. Es que este gobierno ya tiene hablan de una política de juventud, pero este gobierno ya la tiene. Tiene un COMPES 40-40 que ya está aprobado, ya se hizo, y si lo quieren lo pueden modificar, pero hagan algo, o sea, ya está la hoja de ruta, modifíquela si no le gusta o haga algo, pero prácticamente se ha dedicado a criticar a los gobiernos anteriores y siguen sin ejecutarle nada a los jóvenes, siguen ignorándolos y es un como modus operandi de este gobierno que no le gusta la institucionalidad y la institucionalidad que no la conviene la quiere tumbar. Porque así pasó con los consejeros y ha pasado con distintas instancias de participación juvenil, donde el gobierno lo que entra es a romper esos espacios porque no le interesa y quiere convocar una supuesta gran asamblea nacional, como llaman a todo esto hoy en día, una gran asamblea nacional de juventud, que de hecho lo intentaron en un proceso anterior, consejera hizo, y fue donde los jóvenes salieron intoxicados, que mal ese evento, y intentar repetir esa asamblea para tumbar precisamente todas estas instancias donde no le conviene al gobierno que hable mal del presidente. Sí, Natalia, la recuperé. Listo. No, pues yo venía comentando que básicamente la juventud ha sido fortín político de cada campaña. Entonces nosotros servimos para dar votos, servimos para salir a volantear, pero no servimos específicamente para dar algunas ideas respecto a cómo creemos que debería funcionar el Estado y cómo podríamos nosotros participar en ello. Y yo creo que eso es lo que más le critico al gobierno Petro. Yo fui una de las personas que activamente dijo que en primera y segunda vuelta votaba por Petro, porque en general representaba mi ideología de país y la forma en cómo yo quería que el Estado se organizara, la forma en cómo yo quería que se redistribuyera el poder y las dinámicas efectivas que estaban sucediendo. Pero al pasar el tiempo, por supuesto de la manera más crítica y como consejera de juventud, no puedo hacer caso omiso justamente a ello. Y pues al que más se le exige es justamente el que más nos ha prometido y el que más nos da. Entonces ahí yo creo que está el problema, de decir activamente que tú estás con los jóvenes, que los apoyas, que crees que son parte fundamental del cambio que tú quieres ver en el futuro del país, pero que no seas capaz de comprender que en su diversidad existen dinámicas diferentes a las tuyas que necesitan ser escuchadas como gobierno, porque naturalmente los consensos dentro de los gobiernos toca hacerlos, y dos, por supuesto, desconocer que la juventud que no hace parte, por ejemplo, del movimiento del petrismo, aunque en general no está de acuerdo, también tiene unas dinámicas diferentes que no son necesariamente ideológicas, y eso yo creo que también es un debate que se ha puesto muy mal. La gente quiere colocar simplemente dos vertientes de polarización: o soy de derecha o soy de izquierda, o simplemente estoy a favor de Petro y no lo estoy. Yo creo que hay varias dinámicas dentro de la juventud que en su diversidad tiene, y por supuesto las dinámicas no son solamente ideológicas. Justamente la cantidad de errores que ha tenido el gobierno nacional nos obliga a ser críticos con el quehacer del gobierno, con el quehacer del viceministerio en general. Entonces yo creo que eso es lo que no ha entendido todavía el gobierno, y pues que le falta una leedita al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, por supuesto. Se quedaron aquí todos callados. Alejandra, bajo esa mirada que hace además Natalia diciendo una leidita a ese estatuto, ¿la leidita es de quién? Porque es que aquí pues ha habido consejera, después viceministerio, hay un gran ministerio creado, el nuevo, el de la igualdad, donde están las políticas de los jóvenes, pero también el presidente en el evento se le vio un poco perdido recurriendo a la mesa a buscar a quienes lo acompañaban del gobierno respuestas a esas preguntas que hacían los jóvenes. ¿Quién debería en Colombia tomar las riendas de esos reclamos que están haciendo los jóvenes como Natalia o como ustedes, que muchas veces le dicen al gobierno, pues aquí hay que tomar decisiones? ¿Quién? Cami, pues yo siempre he pensado que Colombia tiene un desarrollo normativo, o sea, tiene leyes como un berraco para todo, o sea, tenemos leyes. Y en el caso de la juventud no tenemos una ley cualquiera, tenemos una ley estatutaria, tenemos una ley que no es ordinaria, una ley que pasó por el Congreso por 8 debates, una ley que tuvo muchísimo trabajo de muchas generaciones, porque los consejos de juventud existen como desde los 90. Entonces, hoy tenemos un desarrollo normativo muy interesante que nadie se ha leído y que nadie implementa. ¿Y por qué te digo que nadie? Porque no solamente no se lo ha leído Petro, no solamente no se lo ha leído o no lo han empezado a implementar desde el viceministerio actual, sino que históricamente ha sido una
una negación, una indiferencia a ese marco normativo que ya tiene muchas cosas claras. Incluso los mismos jóvenes, las mismas universidades, todas las partes de una sociedad deberían tener conciencia y conocimiento de qué dice la ley estatutaria de juventud. Entonces, por ejemplo, la ley estatutaria de juventud dispone que los consejeros nacionales de juventud deben tener una sesión con la Cámara de Representantes y con el Senado de la República. ¿Tú sabes cuántas sesiones se han hecho entre el Consejo Nacional de Juventud y al menos una de las dos cámaras del Congreso en este gobierno? Ninguna, no se ha hecho ninguna, porque no ha habido quórum, porque no ha habido dinero, porque no ha habido logística, por mil cosas. El caso es que hay unas herramientas y unos recursos concretos que da la ley estatutaria que no se han usado nunca porque no ha habido la suficiente, uno, voluntad política en los anteriores gobiernos, dos, organización interna y comunicación interna, y tres, pues tampoco ha habido una decisión como por parte de este gobierno de que este sí sea el gobierno que implemente esta ley. Por ejemplo, el próximo año hay elecciones a los consejos de juventud. Este es el momento en el que deberíamos estar ya como país organizando esas elecciones. ¿Por qué? Porque son unas elecciones que requieren de muchos recursos, que requieren de una movilización institucional extraordinaria. Y necesitamos que la participación en esas elecciones sea mayoritaria cada vez que se convoque. Entonces, ¿cómo hacemos que sea mayoritaria? Pues necesitamos irnos por todos los colegios, Cris, por todos los colegios y las universidades explicando qué son las elecciones a los consejos de juventud, y eso no lo está haciendo este gobierno. Aleja, yo creo que hay algo muy importante que mencionar y es precisamente ese estatuto lo deberían conocer todos, no solo el Viceministerio de Juventud, sino todas las cabezas de sector, todas las entidades, los entes, porque en su momento cuando logramos hacer las elecciones de los consejos de juventud tuvimos respaldos de muchas entidades, no solo fue la presidencia, hubo ahí la registraduría, la procuraduría. De hecho, como lo menciona Aleja, me parece de hecho algo grave que deberíamos tener presente y que deberíamos trabajar en ello, es que en su momento la registraduría convocó a más de 2.000 jóvenes que les dio empleo para realizar las elecciones de los consejos de juventud y lo estuvo trabajando. Lastimosamente esta nueva registraduría los saca a puertas de otras elecciones que vienen a realizarse. Hay que volver a convocar a esos jóvenes para que nos ayuden a realizar las elecciones de los consejos de juventud, precisamente porque, como dice Aleja, hay que llegar a los más de 1.000 municipios de Colombia para explicarle a todos los jóvenes, oiga, hay que participar, hay que ir a los colegios a hacer pedagogía, y eso no solo lo hace la presidencia ni el viceministerio, eso lo hacen todas las alcaldías, las gobernaciones. Pero Cristian, es un desconocimiento desde déjenme más volver a la almendra de la polémica de esta semana, porque está bien, el marco normativo existe, ustedes lo conocen mejor que cualquiera por estar tan involucrados en las políticas de jóvenes de este país. Pero ¿cómo entender entonces, Cristian, que el gobierno nacional, que llegó a la Casa de Nariño con el apoyo de los jóvenes, que siempre ha hablado de los jóvenes, hoy está enfrentando unos reclamos de la misma población que lo apoya? ¿Cristian? Yo no creo que sea la... De hecho, a mí me parece, escucho, lo que pasa es que tenía el micrófono cerrado, pero de hecho a mí me pareció muy grave que personas como Francia Márquez le saliera a decir ayer a los jóvenes, es que no es el que más grite. Como ella, que fue una de las que no, para llegar ahí, le va a decir a los jóvenes no griten para que sean escuchados, es porque no han sido escuchados. Esos pelados no son pelados de partidos, esos pelados son pelados de barrio que salieron y se presentaron a unas elecciones sin plata, sin nada, y la gente les creyó y salieron allí adelante para ser escuchados. Y que hoy se enfrenten a un propio gobierno que era supuestamente su mayor aliado, que ellos se lo dijeron en una sesión a Gustavo Petro de frente, le dijeron, presidente, nosotros votamos por usted, y usted nos está fallando hoy a todos nosotros. Y eso fue hace un año, y hoy se repite, porque es que no ha sido la primera vez que el presidente ha enfrentado al Consejo de Juventud. Entonces, a mí sí me parece muy grave que el gobierno siga sin importarle y que hoy sigue sin importarle porque fue a atacar a los jóvenes que salieron a reclamarle. Hoy estos jóvenes están siendo estigmatizados en redes, lo he visto en más de una red, que les están diciendo jóvenes de derecha, les están diciendo que es que trabajan con algún político y están buscando maneras de legitimarlos a ellos en lugar de darles soluciones a los problemas que ellos denunciaron. Yo ahí quiero agregar algo, Camila, es que la gente
no ha entendido la diversidad de la juventud, sobre todo en un proceso como los consejos de juventud, porque hay tres formas de ser elegido: por una lista independiente, por una práctica organizativa y por un partido político. Eso quiere decir que no necesariamente el 100% de los consejos y plataformas de juventud van a estar de acuerdo con el gobierno nacional. Pero sí es cierto que, a diferencia de otros gobiernos, este gobierno le apostaba específicamente a la juventud, y eso requiere, digamos, que una responsabilidad mayor a la hora de formular política pública y, por supuesto, de conocer algo tan importante como una ley estatutaria, que es justamente el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y sobre todo hacer a los espacios efectivos. ¿A qué me refiero? A conocer que si, por ejemplo, uno lee de manera muy simple el artículo que habla de la reunión en Consejo de Gobierno, es tener a todos los ministros reunidos con toda la juventud. De la misma manera con el Congreso, si uno lee nada más el artículo, dice al Consejo en pleno, eso quiere decir Cámara Alta y Cámara Baja, y desafortunadamente nadie, digamos que en términos políticos, se ha tomado la tarea de hacer esa lectura específica, que además no es muy difícil, de cómo funcionan las instancias de participación. Entonces, si me preguntas, bueno, la pregunta general que dejaste, yo no creo que sea exactamente la misma juventud como lo dice Alejandra, pero creo que sí hay una responsabilidad específica de este gobierno de intentar escuchar a la mayoría, y que además la mayoría, por lo menos de mi percepción, dentro de los consejos y las plataformas, en principio fueron personas que autónomamente hicieron toda la campaña a favor de Gustavo Petro. A mí, yo creo que no todos los jóvenes que están en los consejos de juventud y ni todos los jóvenes que estamos en Colombia apoyaron a Gustavo Petro. Yo voté por Gustavo Petro en la segunda vuelta. En la segunda vuelta o en la primera vuelta voté por Sergio Fajardo. Pero eso no era un cheque en blanco con el que Petro pudiera hacer y deshacer. Y estoy segura de que la mayoría de jóvenes que votamos por Petro lo hicimos esperando de verdad un cambio y una actuación distinta, por lo menos en materia de juventud, por lo menos diferente a los anteriores gobiernos, ¿cierto? Pero lo que se ha visto, contrario a lo que esperábamos, es que ha habido una actitud demasiado indiferente a todo el movimiento juvenil que se había venido instalando alrededor de las instancias de participación. Porque es que Petro dice, no, es que los consejeros de juventud son una pequeña parte de los jóvenes. Yo le digo a Petro, o sea, estamos hablando de que de esta generación de 13 millones de jóvenes se inscribieron como candidatos 80.000 jóvenes a los consejos de juventud. A mí me parece una muestra significativa por una razón, y es que históricamente los jóvenes de verdad no participaban en política. Esto es muestra de que han venido cambiando los intereses y la agenda de los jóvenes. Hemos venido participando más en política, hemos venido haciendo muchísimas más cosas para ganar agenda y para ganar de algún modo también medios para llevar nuestras luchas a más personas de la sociedad y conquistar más jóvenes en esta vuelta. Pero hay algo muy concreto con lo que quiero cerrar esta intervención, y es un llamado a los jóvenes que hoy están en el Consejo Nacional de Juventud y en los consejos de juventud en todo el territorio colombiano. Yo sé que muchas veces nos da miedo participar en política de verdad, pero hoy lo que estamos viendo en la sesión con el Congreso, en la sesión con Presidencia, es que si nosotros no participamos en política, otros participan y no lo hacen bien. Si nosotros no nos metemos en política, la política sí se mete con nosotros. Entonces, yo quiero es como que le quitemos el tabú y quitemos esa venda que tenemos en los ojos de que los jóvenes políticos somos jóvenes politiqueros. No, los jóvenes viejos, como dijo el presidente. O los jóvenes viejos. No, los jóvenes tenemos que participar en política, y si usted quiere participar en un partido y en las elecciones, pues bienvenido a dar esa lucha, porque hoy sería diferente la sesión con el Congreso si hubiesen más congresistas democráticos. Claro, pero a ver, Alejandra, que habrán más congresistas democráticos, será que más jóvenes como nosotros lleguemos a sus espacios.
que se metan a la política. Se nos está acabando el tiempo y quiero hacerle una pregunta particular a cada uno. Alejandra, lo que usted dice, no entiendo dónde se rompe el hilo conductor, porque usted habla del gobierno, dice que no todos los jóvenes necesariamente están en esos consejos de juventud, pero que sí son una representación muy importante. Si para el gobierno del presidente Petro los jóvenes son fundamentales, lo dice en sus discursos prácticamente todos los días el primer mandatario, ¿dónde se rompe esa relación con los jóvenes si en el discurso parecieran ser pues la columna vertebral de las políticas del gobierno? Exactamente lo que te acabo de decir, y es en que él cree que los consejeros de juventud son una muy pequeña porción de la juventud, y aunque son no la mayoría, sí fueron elegidos democráticamente, uno, con ideas y de manera no violenta, y dos, pues lo cierto es que hoy le están poniendo la lupa a sus políticas y a sus funcionarios, y la verdad, yo le envío una felicitación a los consejeros nacionales de juventud, a los plataformados nacionales de juventud, porque la tarea que han hecho, porque la conozco de primera mano, de estudiarse el estatuto, de estudiarse los proyectos de ley, de estudiarse la política pública y el COMPES, ha sido extraordinario. Y hoy creo que no hay jóvenes más preparados que ellos para dar esta discusión, sí, para exigirle respetuosamente, como ha hecho al Petro, pues que por favor escuche y no solamente hable como una lora mojada. Bueno, pero entonces, Cristian, si se rompe ahí donde dice Alejandra, además lo vi levantando la mano, ¿usted cree que el gobierno está usando o que ha usado a los jóvenes para sus decisiones y para llegar al poder en sí mismo? No solo a los jóvenes, a cualquier sector que ellos puedan usar para decir que quieren hacer algo bueno por el país que a la final no terminan haciendo. Lo pasa con la reforma pensional. Nos pueden ir a tocar el corazón y pongo el ejemplo y dicen, no, es que las personas que se oponen a la reforma pensional es porque no le quieren dar una pensión a los mayores. O sea, nos meten en unas discusiones de bueno y malo y olvidan que hay una discusión más de fondo. Ahora, con lo que decía Alejandra, precisamente siento que ahí se rompe porque el gobierno no le interesa que estos jóvenes estén organizados. De hecho, mira que cuando existió el primer corte del Consejo Nacional de Juventud, que de hecho Natalia fue una presidenta, una mesa directiva ad hoc que hubo en un tiempo, el gobierno cuando después tenía que haber una elección de verdad de una mesa directiva, no dejó, metió mano en todo lo que pudo para que no existiera una mesa directiva del Consejo Nacional de Juventud, porque no le convenía que hubiera una directiva del Consejo Nacional de Juventud y los prefiere así dispersos, los prefiere así sin cabezas que puedan darle la pelea de frente, y los prefirió desorganizar, y eso le quitó tiempo al Consejo Nacional de Juventud en su momento. Y eso precisamente es lo que no le conviene al gobierno, que los jóvenes se organicen. Ellos ven una instancia de participación organizada y la entran a romper. De hecho, vimos ahorita la noticia de la Universidad Nacional. O sea, a mí me parece supremamente grave, no sea este gobierno o el que sea, que violen normas que ya están establecidas. Hay una institucionalidad que hay que respetar para que juguemos en reglas iguales. Y si ellos no la respetan, llega otro gobierno y va a decir, el anterior también lo hizo. Entonces, hay cosas que hay que seguir el camino y hay que hacerlas bien. Natalia, para concluir, ¿dónde se rompe entre el discurso y la práctica ese mensaje que envía el presidente Petro a los jóvenes, y si usted cree o no que han sido usados por el gobierno? Yo creo que justamente en lo que dices, Cami, en la práctica. Para mí las acciones son las que hablan efectivamente de lo que el gobierno quiso o no hacer con la juventud. Primer índice, cuando hicimos todas las recomendaciones de política pública de juventud en el Consejo Nacional de Política Pública hace un año, justo antes de la sesión en pleno con el Consejo de Gobierno que debería ser y con el Congreso de la República, hoy por hoy no hay un seguimiento a cómo esto terminó entrando efectivamente dentro del plan de desarrollo. Hubo una crítica bastante grande. Nosotros no éramos un capítulo del plan de desarrollo, eso nunca fue verdad, completamente falso. Nosotros éramos un enfoque de rango etario que no se veía transversal, como por ejemplo si se veía el enfoque de mujer dentro del plan de desarrollo, porque al César lo que es del César. Entonces yo creo que ahí está el problema, en pasar, en que todavía no se pasa lo que se dice como tal en el discurso a la práctica. Entonces, no tuvimos efectivamente un plan de desarrollo que priorizara a la juventud. La única apuesta fue Jóvenes en Paz, y eso también es una crítica. La gente y en general el gobierno nacional más bien le dice a los jóvenes que aquellos que están en contra de Jóvenes en Paz son aquellos que están pidiendo o están demandando cosas para el Consejo de Juventud o para la plataforma. Completamente falso. No significa que, por ejemplo, Jóvenes en Paz, ya sin entrar, por ejemplo, en la dinámica específica de cómo funciona la política pública, sea buena o mala.
La discusión aquí es que la única política pública de juventud no puede ser Jóvenes en Paz, no puede ser la única apuesta. ¿Dónde están las propuestas que se hicieron hace un año? ¿Dónde está el seguimiento, por ejemplo, que se pidió cuando sucedió todo lo de la intoxicación de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se está gestionando la siguiente Asamblea Nacional de Juventud cuando, por ejemplo, Cundinamarca y Bogotá, en el momento Abel Manabe, consejero nacional por Cundinamarca y yo consejera nacional por Bogotá, hicimos la propuesta con firma del gobernador y con firma del alcalde para hacer la Asamblea Nacional de Juventud? ¿Dónde quedó el compromiso? Yo creo que ahí está el problema, que hay un montón de fallas sistemáticas en lo técnico, que yo tal vez le puedo culpar directamente a la ex consejera presidencial para la juventud y al viceministro, que no ejecutan, porque los jóvenes han hecho todo lo que pudieron. Ayer fue magnífico, hicieron lo que tuvieron que hacer, denunciaron, estuvieron hasta altas horas de la noche haciendo todas sus propuestas, pero hoy no hay una hoja de ruta para hacer seguimiento a la incidencia de la juventud. Y yo creo que para venir de un sector de izquierda, que es lo que uno esperaría que representara otras dinámicas diferentes a lo que han sido los partidos tradicionales, pues hoy no se ve en la juventud. Y ese es el problema entre el discurso y la práctica. Lo dijeron los jóvenes que asistieron al cara a cara con el presidente, es la conclusión de quienes esta noche han decidido debatir, hacer sus opiniones, dar sus reflexiones sobre el futuro de los jóvenes en las políticas del gobierno del presidente Petro. A Cristian, a Natalia, también a Alejandra, un gusto. Gracias por haber debatido con nosotros y esperemos, porque este es el programa de jóvenes en el que también habrá que hacerle seguimiento a los compromisos del gobierno con este sector de la población, con quienes hoy están haciendo los reclamos. Señores, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos, nos oímos la próxima semana. Este debate continúa en redes sociales usando numeral El Andén. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.